Bienvenidas y bienvenidos a la quinta clase del seminario. Esta vez nos toca ya entrar en la educación emocional y como siempre vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Lo primero que tenemos que destacar es que lo que hemos visto nos lleva a concluir que podemos ser libres, somos unos seres vivos con capacidad de ser libres, pero primero tenemos que desprogramar nuestra mente para eliminar esos patrones que nos hacen vivir como si tuviésemos un destino, estar repitiendo situaciones. Lo siguiente que vimos es que si por algo nos caracterizamos es porque somos seres emocionales. La emocionalidad es realmente lo que marca qué es importante, qué no es importante, y la racionalidad casi el cerebro la emplea simplemente para justificar, no es lo que guía al cerebro en su toma de decisiones. Una vez siendo conscientes de esto, también vimos que es posible liberar esas emociones que condicionan las decisiones y por lo tanto es posible reprogramar el subconsciente. ¿Esa reprogramación a qué va a afectar? Pues va a afectar a nuestro carácter, vamos a cambiar de manera de ser, eso se va a propagar a nuestras relaciones, vamos a interactuar con los demás de manera diferente y por lo tanto vamos a vivir las cosas o a proyectar una energía diferente, vamos a hacer las cosas diferentes y por lo tanto nos van a tratar de una manera que no es a la que estábamos acostumbrados. En nuestra educación lo que hemos recibido es una educación represora, tanto en lo emocional como en lo sexual. Esa educación represora lo que consigue es bloquear las emociones de tal manera que los patrones de conducta que vamos aprendiendo o que ya traemos heredados sean muy fuertes, muy potentes. Y esos patrones son los que comentaba antes, que están relacionados con esa sensación de estar predestinado. La sexualidad sería la herramienta que para los seres humanos serviría para descargar toda esa tensión emocional. Si también está reprimida, pues esa herramienta ya no nos serviría y por lo tanto la educación represora emocional se ve mantenida en el tiempo porque no sabemos cómo cambiar esos patrones emocionales internos, cómo deshacernos de esa emocionalidad de más que tenemos y por lo tanto eso nos impide volver al equilibrio. Consecuencias de toda esa educación represora. Pues si vivimos situaciones traumáticas en la infancia, situaciones potentes, nuestra esperanza de vida puede reducirse hasta en 20 años. Y esto lo que nos está diciendo es que nuestra emocionalidad está muy ligada a nuestra salud. Y por tanto, si somos capaces de reprogramar el subconsciente, no solo vamos a cambiar nuestro carácter y nuestras relaciones, sino que también vamos a habilitar que nuestra mente sane el cuerpo, permita que las enfermedades reviertan y volvamos a un estado de equilibrio físico. ¿Y eso a qué nos puede llevar? Pues incluso nos puede llevar a vivir más. Esto era lo que hemos visto hasta ahora y nos quedábamos con una pregunta. Bien, pues si esa educación que hemos recibido, que nos reprime, es la que nos condiciona a mantener los patrones en el tiempo, ¿otra sociedad es posible? ¿Mm? ¿Podemos conseguir cambiar las cosas y empezar a ser felices? Bueno, volvemos a incidir en el tema de la programación emocional. Todos los conflictos psíquicos emocionales que vamos viviendo, en el fondo, son resultado de la represión anterior. ¿Mm? Si el cuerpo estuviese equilibrado, las situaciones emocionales que vives son momentos puntuales en los que el cuerpo se activa ante una amenaza y luego se descargan. Con lo que nuestra reactividad ante lo que ocurre más o menos siempre está eh, equilibrada o es proporcional a la realidad objetiva que tenemos fuera. Si vamos reprimiendo emoción, nuestra reactividad lo que hace es sobredimensionarse. Tenemos
más emoción que la que necesitaríamos en ese momento para ajustarnos a lo que estamos viviendo objetivamente. Y según va pasando el tiempo y vamos reprimiendo y reprimiendo emoción, al final lo que estamos viviendo es en un drama que no se corresponde a la realidad exterior. Todo esto ya sabemos que no viene solo de nuestra vida, sino que heredamos esa información de nuestros antepasados. Todas las vivencias que son traumáticas para los antepasados se legan a las siguientes generaciones como adaptaciones. Pero lo que te puede adaptar en un momento puede que en otro el contexto sea totalmente diferente y ya no sea útil. ¿Mm? Esos condicionantes emocionales que heredamos de antepasados también se pueden ver reforzados durante la gestación y sobre todo durante los primeros meses de vida, hasta los 36. Hasta los 3 años es crítico, desde el momento de la concepción hasta los 3 años del bebé. Eso genera una estructura de personalidad. Se va condicionando el bebé a ser de una manera. Lo vimos cuando explicábamos el tema del apego. Luego, de 3 a 12 años, el niño va aprendiendo cómo reaccionar, cómo sobrevivir, qué estrategia de supervivencia tiene que desarrollar para poder vivir en ese entorno que tiene a su alrededor. Y eso va marcando una personalidad. La personalidad sería como el papel que tú representas ante el mundo, que es lo que te permite adaptarte a ese mundo que tienes rodeándote. Y por último, a partir de los 12 años, las vivencias que vas teniendo, lo que van generando sobre todo son defensas. ¿Cómo me aíslo del exterior? ¿Cómo genero una coraza que impida que el sufrimiento que ya tengo vivido se active continuamente? Y con eso llegamos a ser adultos. ¿Qué provoca toda esa educación emocional? Pues puede provocar perfectamente conductas antisociales, porque en el fondo es la sociedad la que te ha llevado a funcionar de esa manera, a tener ese tipo de comportamientos, ese tipo de, incluso de pensamientos y vivencias. ¿Cuáles son los factores determinantes en ese desarrollo? Pues lo vimos también. Cuando nosotros tenemos una relación con los demás, si yo quiero obtener un beneficio, que ya lo dejábamos muy claro que en toda relación se busca un beneficio, ya sea consciente o inconsciente, lo primero que tengo que saber es qué quiero y cómo lo quiero. Necesito autoconocimiento. Pero de nuevo, en la educación que nos han dado, ese autoconocimiento no existe. Nos están diciendo desde fuera qué debes querer y cómo lo debes querer. Después, es muy importante saber comunicarte, saber comunicarle al otro qué necesitas, que le quede claro para que sea capaz de ayudarte. Y para eso necesitas empatía. Necesitas saber si la manera en que te estás comunicando está llegando a la otra persona. De nuevo, nuestra educación se basa en aislarnos de los demás, en ser muy racionales, y la empatía se basa en sentir al otro. Luego yo puedo estar dando un mensaje lógicamente perfecto, pero que no le está llegando a la persona que tengo delante, no le mueve ninguna emoción. Por lo tanto, esa comunicación no conecta. ¿Qué ocurre? Que si no conecto con el otro, difícilmente querrá hacer lo que yo busco de él. Y por tanto no voy a obtener ese beneficio. Si por el contrario logro empatizar con la persona, logro comunicarme emocionalmente con la otra persona, lo normal es que el otro también empatice conmigo y sea solidario, quiera ayudarme. Pues que no seamos capaces de comunicarnos de esa manera que sería la natural, porque ya sabemos que nuestras neuronas espejo, que tienen la mayoría de de los primates, de los mamíferos, nos obligan casi biológicamente a sentir al otro, nos obligan a ser empáticos. Luego, debería ser lo normal comunicarnos de esa manera, saber qué siento yo, poder sentir al otro y transmitirle esa información de manera que le llegue y quiera implicarse conmigo. Pero si reprimimos emociones y eliminamos la capacidad de la liberación
de esas emociones reprimidas, pues entonces lo que vamos generando son corazas que impiden la empatía y por lo tanto eliminan esa conexión. Y las relaciones se vuelven muy difíciles. Según Wilhelm Reich, que ya comentamos en la tercera clase quién era, la estructura caracteriológica del hombre actual de nuestra sociedad, él hablaba de la sociedad de los años 20-30, pero podemos trasladarlo perfectamente al siglo XXI. Se caracteriza por un acorazamiento muscular. Mi cuerpo se vuelve rígido, se vuelve duro ante las emociones que me proyectan los demás, contra la naturaleza dentro de mí mismo y contra la miseria social que me rodea. Al final, ese acorazamiento no solo me aísla de los demás, sino también me aísla de mis propias emociones. Y si me aísla de mis propias emociones, tampoco estoy en contacto con lo que realmente quiero. Entonces, este tipo de sociedad provoca al final que se desarrollen personas que difícilmente van a poder llegar a un estado de felicidad mínimo, porque no se entienden ellas, no son capaces de entenderse con los demás, entonces ¿cómo vas a construir algo enriquecedor? Continúa Reitz diciendo que el instrumento principal de perpetuación del sistema social es la represión emocional y la supresión de la posibilidad de liberar esa emoción. Está recalcando lo que ya os he comentado antes. Represión emocional bloquea unos patrones que son los que busca la sociedad en cada una de las personas y la represión sexual es la que impide que las personas se deshagan de ese condicionamiento y lleguen a ser libres. Y esto la sociedad lo genera incluso desde el núcleo de origen. La formación del carácter en la pauta autoritaria, que es la sociedad que tenemos, tiene como punto central no el amor parental, sino la familia autoritaria. Esa idea de el padre que es el que sabe, el que dirige, el que toma decisiones, el que protege, el que provee, bien, esa figura idealizada lo que está haciendo es generar hijos incapaces, hijos temerosos, hijos que al final nunca van a alcanzar esa idealización y van a sentirse frustrados toda la vida, ya sea por la figura del padre o también la de la madre, que también es una idealización total, ¿no? Es la mujer perfecta la que da cariño siempre, incondicional, absoluta, que está para apoyar. ¿Cuándo se produce eso en la realidad? Si nosotros estamos también en esa situación de conflicto emocional permanente. Bien, luego tenemos una sociedad que ha generado una idea idealizada y absurda de lo que son las personas y a lo que te aboca precisamente es a la frustración. Nunca voy a llegar a eso. Bueno, entonces después de este recorrido así un poco pesimista, ¿cómo cambiamos la sociedad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya sabes que yo soy un poco polemista. Y lo que os voy a proponer, así de primeras, es un ejemplo del mundo natural, para no meternos en esos temas ideológicos en los que normalmente solemos caer, ¿no? Robert Sapolsky y Lisa Sher, a principios de los años 80, fueron a estudiar un grupo típico de babuinos. Un babuino es el monito ese que está detrás de Robert Sapolsky. Y en el grupo típico de babuinos, la estructura social está dominada por los machos, machos alfa, y esos machos, además, maltratan a todos los machos inferiores y a las hembras. Y eso incluye también a las crías. Bueno, pues curiosamente en el grupo que estaban estudiando se produjo un accidente y hubo un vertido de comida tóxica en un basurero que estaba cerca de la zona donde vivían los babuinos. Entonces los machos alfa, como buenos machos alfa, impidieron a todos los demás que comieran, porque solo iban a comer ellos. Entonces ellos fueron los únicos que se intoxicaron y los únicos que se murieron.
¿Qué pasó? Pues Robert Sapolsky se fue, porque dijo, bueno, pues si me han muerto los machos alfa, pues entonces, ¿para qué voy a seguir investigando? Porque esta sociedad de babuinos ya no es lo normal. Lo normal es que existan los machos alfa y que tengan ese comportamiento. ¿Qué ocurrió? Pues volvió 10 años después y se encontró que ese grupo de babuinos había desarrollado un nuevo sistema social. Fijaros qué interesante. Dejo de investigarlos porque, claro, en esas condiciones ya no representan la sociedad estándar de los babuinos. No me interesan. Pero resulta que precisamente por esa situación se provoca un nuevo sistema social. Así funciona un poco la ciencia. Es yo hago los estudios que confirmen lo que ya creo. Y si encuentro cosas que no encajan, pues como que lo dejo. No, esto no es representativo. Ya no es representativo, pero está abriendo posibilidades tremendas. ¿Qué ocurrió en ese nuevo sistema social de los babuinos? Pues que desapareció la agresividad hacia los individuos más débiles. Ya esos machos alfa dejaron de maltratar a los pequeños y a las hembras. Y esa conducta se mantuvo en el tiempo, porque eran 10 años después. Sí que no estaba en lo innato de los babuinos el ser agresivos y el tener unos machos alfa que maltraten a los inferiores. No estaba codificado en sus genes, no eran malvados por algo innato. E incluso esa sociedad era estable porque los babuinos jóvenes que se incorporaban al grupo, entre los grupos de babuinos, los machos jóvenes que no tienen cabida ya porque están todas las plazas dominantes copadas, se van a otros grupos. Pues esos jóvenes que venían educados de otros grupos también aprendían las nuevas costumbres. Es decir, incluso los machos jóvenes que ya vendrían con el trauma podrían sanar si se incorporan a un grupo que está en equilibrio. Bueno, pues ya tenemos la solución, ¿no? Es cuestión de eliminar a todos los machos alfa y dejar que la sociedad se reequilibre. Lo podemos aplicar aquí entre los seres humanos. Soy así de provocador porque, en el fondo, si nos acordamos, muchas de las propuestas que nos hacen las élites políticas o élites intelectuales, muchas veces son de este estilo. Por el bien común, vamos a sacrificar a un número. No, aquí tenemos un ejemplo que funciona, incluso es un ejemplo pues tomado de seres que no son racionales, y si funciona en esos seres, pues mucho más fácil funcionará en los humanos, que además tenemos nuestro intelecto que nos ayude en ese proceso de cambio. ¿Aceptarían esas personas que proponen los sacrificios por los demás que ellos sean los sacrificados? Y entonces todos los demás, de repente, podemos avanzar hacia una sociedad de mayor equilibrio. Lo mismo hasta sí, porque en su mente, si el sacrificio es aceptable porque haya una mejora, pues lo mismo hasta lo aceptan. A los que nos cuesta es a nosotros. Es decir, las personas que están más o menos con una empatía desarrollada, cuando te proponen esto, rápidamente te pones en el lugar del otro. Y entonces ¿y quién es el que tiene que dedicarse a eliminar a los machos alfa? ¿Quién lo hace? Yo no. Y al final, ¿qué quedan? Pues los machos alfa, que eso sí, que son los capaces de eliminar a los que se necesiten por el bien común. Además, realmente en la sociedad humana hay muchos niveles de machos alfa, no están solo las grandes élites.
Tenemos machos alfa en la familia, en los amigos, en los grupos sociales, en el trabajo, las asociaciones, comunidades, incluso ya lo que hablábamos, el Estado. Y es que las sociedades tienden a ser fractales, tienden a repetir la misma estructura en diferentes niveles. Por tanto, si hay que eliminar a todos los machos alfa, dentro de mi familia, ¿quién es el macho alfa? Que ese también habría que eliminarlo. Ya nos lo decía Reich. La sociedad se mantiene porque dentro de la familia ya está el núcleo de esa sociedad autoritaria. Entre los babuínos casi el grupo entero es la familia. Pues aquí ya empezamos con un tema muy, muy grave, ¿no? Porque ya no es solo tocar a esos que están muy lejos de nosotros, sino que incluso nosotros mismos podemos llegar a ser machos alfa, incluidas las mujeres, dentro de ciertos grupos. Entonces también en algún momento puede caer que nos tengan que eliminar a nosotros mismos. Vamos a buscar otra opción, que esta de la eliminación lo mismo está un poco complicada. Bien. Y vamos a buscar otro camino. Y fijaros que busco una pista de un político. François Mitterrand, que fue presidente de Francia, decía que hoy para cambiar la sociedad no es necesario tomar el cuartel de invierno, basta con tomar la escuela. El cuartel de invierno hace referencia, creo que, a cuando subieron los comunistas en Rusia. Pero en este caso, Mitterrand en lo que se centra es en esa educación. Si yo soy capaz de controlar la educación, entonces puedo conseguir lo que quiera. ¿Eso es así? Hemos estado comentando que sí, ¿no? Que nuestra sociedad iba educando a las personas. Vamos a verlo más detalladamente. Bueno, nuestra escuela actual del siglo XXI es un producto del siglo XIX. O sea que de moderna no tiene nada. ¿Qué busca? Pues la escuela en el siglo XIX, por un lado, buscaba estandarizar el conocimiento, porque en el siglo XIX las potencias occidentales estaban en expansión, se estaban convirtiendo en grandes potencias coloniales y por lo tanto al abarcar tanto espacio, tanta gente, necesitaban que todos los funcionarios operasen de la misma manera, tuviesen el mismo conocimiento como en el país de origen. Y para eso necesitaban una educación estandarizada. También en ese siglo XIX se empiezan a desarrollar las fábricas y en las fábricas tenemos una línea de producción en la que siempre se hacen las cosas de la misma manera. Luego, cuando tú educas a niños para que sean piezas en esa línea de producción, les educas justo con lo que necesitan hacer para que esa línea de producción se mantenga siempre operando del mismo modo. ¿Qué qué otro objetivo tenía la educación del siglo XIX? Pues por otro lado, esa educación buscaba perpetuar los valores y los usos de la sociedad que define la educación, que la sociedad a sí misma se considera muy buena, o incluso proyecta sus mejores ideales sobre la educación que pretende dar a sus ciudadanos. Luego, todos los condicionamientos, todas las dogmas, creencias que tenga esa sociedad van a estar imbuidos en la educación. La educación no es para abrir mentes, es para forjar mentes, hacerlas de la manera que yo crea que deben ser. ¿Cuáles eran los valores educativos del siglo XIX? Pues la racionalidad, el éxito, el respeto a la autoridad, el esfuerzo individual, la dedicación, la voluntad, los ganadores y perdedores, que eso luego te lo venden envuelto en el esfuerzo y que se te reconoce de alguna manera todo lo que tú te has dejado ahí en tu camino,
con el éxito, aunque esa idea de ganadores y perdedores tiene una base religiosa. Los calvinistas y los luteranos consideran que Dios eligió en el inicio de los tiempos a los que se iban a salvar, y esos son los winners, los ganadores. Y los perdedores son los pecadores elegidos también por Dios desde el inicio de los tiempos para ir al infierno. En la visión protestante, el mundo está totalmente predestinado. Y lo único que pueden hacer las personas es descubrir si son ganadores o perdedores a través del éxito material. Bien. Luego, todos esos valores educativos que nos están transmitiendo, que primero nos dicen, nos hablan de racionalidad, en el fondo, todos están teñidos por esa ideología religiosa que está debajo. Y esa ideología religiosa llega al punto de decir, racionalmente, si hay personas que han sido elegidas por Dios para ser perdedores, son pecadores, no pueden hacer nada y van a ir al infierno, ¿cuál es el problema si yo abuso de esos pecadores? Yo, que voy a ser un ganador, que me va a salvar Dios porque me eligió a mí. Pues el razonamiento es totalmente perfecto. Has partido de una idea absurda completamente, pero tu deducción es perfectamente lógica. Y esa deducción te permite, pues bueno, todos los racismos, clasismos e ismos que quieras para separar a las personas en grupos privilegiados y los pecadores. Así que cuando veamos la historia, intentemos tampoco separar piezas, porque como separemos piezas, nos estamos perdiendo lo que puede que nos dé la justificación o la explicación profunda de lo que se ve objetivamente. Bien, esa educación del siglo XIX es una educación racional. Se pensaba que la racionalidad era el culmen de lo humano, por eso somos Homo sapiens, y lo importante es controlar nuestros pensamientos, porque los pensamientos van a ser los que generen las emociones. Nosotros no somos animales, pensamientos, nuestra racionalidad es lo que manda, pero hay personas que no tienen los pensamientos correctos y eso es lo que hay que educar. Si tienes pensamientos correctos, tu emocionalidad será la correcta. Aquí lo interesante es ver ese enlace dentro del sistema educativo. Si yo les enseño a todos los niños a controlar los pensamientos de la misma manera, van a controlar sus emociones de la misma manera y tendrán los mismos comportamientos. Por tanto, voy a tener a todos los educados funcionando del mismo modo. Esto es una idea que parece que estás programando ordenadores. Les enseñas a todos a pensar de la misma manera, se comportan todos de la misma manera. Esto pues encajaba en la época, ya os digo que también esa ideología religiosa hace mucho, y hay otra parte, que es la parte psicológica, en la que podemos ver que la exaltación de la racionalidad y el control emocional es el modo de aislarte del sufrimiento de los demás. Cuando estás viviendo en una sociedad racista o esclavista o muy desigual, va a haber gran parte de la población que sufra. Y eso lo vas a ver en cuanto los mires. Y si eres empático, ese sufrimiento va a llegar a ti. Luego necesitas bloquear esa capacidad de percibir a los demás para no estar sufriendo continuamente. Porque si no, no puedes mantener esa sociedad desigual. Luego, la educación también es un método para lograr que las clases se mantengan, que no haya pues una vuelta a lo natural, que sería equilibrarnos unos con otros.
Bien, pues ya vemos que este tipo de educación, en la consecuencia que tiene, pues es la falta de empatía y genera esas visiones clasistas, racistas, sexistas, que luego van a ser justificadas racionalmente. En el siglo XIX aparece el darwinismo, que el darwinismo es una teoría que casi no puede llamarse ni científica, porque es una teoría de perogrullo, es decir, si tú estás viviendo una situación y no te adaptas a ella, pues te puedes morir. ¿Vale? ¿Me estás contando algo que no sepa? No, pero hay una cosa que se llama selección natural, que no te voy a decir qué es, ni qué mecanismos tiene, ni nada de eso. Y si la selección natural te selecciona, pues entonces no te mueres. Si le cambiamos el nombre a la selección natural por Espíritu Santo, bien, es lo mismo que dice el protestantismo. Dios te elige, pero el Espíritu Santo luego es el que te ayuda a salvarte. Luego, el darwinismo no es más que una transposición al mundo biológico de la ideología protestante, que es la que está detrás de el darwinismo social o la eugenesia, que es lo que se manejaba en el siglo XIX. La idea de que hay personas que tienen mejor dotación genética, están mejor adaptados y que son los que deben dominar el mundo. Y luego están los otros, los que deben ser dominados. E incluso hay que tener cuidado con ellos porque como se reproducen mucho, hay que controlar esa reproducción, no sea que acaben infectando o dañando los genes de los mejor adaptados. Bien, todo esto está detrás del sistema educativo que tenemos actualmente. Y como sabemos, pues el sistema se automantiene porque genera esa represión emocional, esa represión sexual y al final no eres capaz de ser crítico con esa información que recibes. Vale, sabiendo cómo es la educación y que las consecuencias que ha tenido, podemos decir, vale, esto no nos sirve. ¿Cómo lo cambia? Este hombre eh, es el que escribió el libro Inteligencia Emocional. Ahora me acordaré de su nombre o estará por ahí puesto. Y en ese libro lo que él muestra, es un libro de los años 80 del siglo XX, lo que él muestra es que las personas que tienen mayor cociente intelectual, las más inteligentes, no son las más exitosas. Cuando empiezas a hacer una revisión de los mejores de la clase, los número uno, al final esos números uno de la clase no son los que más éxito van a tener en la vida. ¿Por qué? Porque el éxito requiere interrelación, requiere ser capaz de interactuar con los demás y conseguir de ellos lo que tú deseabas. Y para eso tienes que tener unas habilidades mínimas, porque si no te mandan a la mierda. ¿Qué requiere la inteligencia emocional? ¿Cuáles son las capacidades mínimas para poder tener éxito? Pues lo primero es ser capaz de percibir las emociones con precisión. ¿Qué siento? Lo siguiente es ser capaz de reconocer las emociones en los demás, saber qué siente el otro. También hay que ser capaz de mantener la serenidad, de no exaltarte a la mínima, tener autoconfianza y saber establecer relaciones, que eso incluye saber expresar tus emociones sin desestabilizar a los demás. Cosa que es bastante fácil de hacer si eres sereno y tienes autoconfianza. Bien, esto sería como un poco repetitivo. ¿No os suena esto que nos cuenta Daniel Goleman, que ya me acuerdo por el nombre? ¿No llevamos hablando de esto ya unos cuantos días? Saber lo que queremos implica autoconocimiento.
Y esa era la primera premisa para tener buenas relaciones, saber qué quiero. Poder comunicar necesita de empatía, identificar cómo se siente el otro cuando le comunico las cosas. Y poder implicar a los demás significa que tengo que transmitir mi emocionalidad al otro, tengo que ser capaz de ilusionar al otro. Si yo tengo una coraza, lo que le transmito al otro es frialdad y el otro se queda indiferente, no me dices nada. Luego, yo tengo que tener un equilibrio emocional para poder sentir las emociones sin reprimirlas. Esas emociones no van a estar disparadas porque estoy en equilibrio emocional y eso se va a contagiar. Y cuando contagio al otro, lo que voy a contagiarle es la ilusión por el proyecto, por lo que le estoy contando. Y cuando provocamos la ilusión en los demás, pues el otro rápidamente se sube al carro, porque quiere saber si eso es posible, porque la curiosidad es algo innato en los seres humanos. Así que Daniel Goleman en el fondo no estaba descubriendo nada sorprendente, estaba identificando la base de cómo funcionan los seres humanos y cómo funcionan las relaciones. Eso sí, le estaba dando una patada a el cimiento de la estructura de esa educación del siglo XIX que se basaba en la racionalidad. Ahora ya hay bastante gente que sigue esa misma línea. Por ejemplo, nosotros tenemos al doctor Mario Alonso Puig, que sacó un libro en el 2013 que se llamaba Reinventarse, ahora ha sacado otro nuevo hace poco. Y en ese libro lo que comenta es que las emociones de ilusión, confianza y entusiasmo aumentan el riego sanguíneo en la zona prefrontal izquierda. Los lóbulos frontales, ¿os acordáis de ello, no? Y al contrario, la angustia, la desesperanza o la frustración disminuyen el riego sanguíneo en la zona prefrontal izquierda. ¿Cuál es la consecuencia de un riego sanguíneo alto en la zona prefrontal izquierda? Pues tienes una mayor percepción, te vas a dar cuenta de las cosas que ocurren mucho más fácilmente y como tienes más información, más detalles, es mucho más fácil que encuentres una solución al problema que se te presenta. También vas a ser más consciente de ti, vas a ser más creativo y vas a tener una mayor capacidad de aprendizaje y una mayor facilidad para que se creen redes neuronales que guarden esa información. Así que, fijaros, ilusión, confianza y entusiasmo provocan que tenga una capacidad de aprendizaje y de resolución de problemas muchísimo mejor. ¿Cómo nos educaban antes? ¿O en qué se basaba esa educación del siglo XIX? En la autoridad. Y la autoridad se basa en el miedo. Así que la educación requiere mucho esfuerzo, por supuesto, porque precisamente estás evocando las emociones que disminuyen tu capacidad de aprendizaje. Así que vas a tener que estar repitiendo una y otra vez las cosas hasta que se te fijen. Vamos a analizar un poquito esto porque es otra de las cosas que está valoradísima, la motivación y la fuerza de voluntad. Y se llega a frases del estilo, para hacerlo solo hay que querer. Bueno, esa frase es un absurdo lógico, bien, porque querer implica que eso que haya que hacer para mí sea un reto, me ilusione, me llame. Si no me llama, no lo quiero. Luego, me estás diciendo que para hacer las cosas tengo que querer, pero es que para querer necesito eliminar todo aquello que me hace sentir que soy incapaz,
que puedo fallar, que tengo dudas. Estamos utilizando las palabras con significados que no se corresponden con la realidad. No es el querer decir, ay, pues lo voy a hacer. No, no. Que tienes que sentir que realmente quieres hacerlo y puedes hacerlo. ¿Cómo se ha intentado ese cambio, ese lograr sentir que quieres hacer las cosas? A través de la motivación. Y la motivación, en el fondo, no es más que evocarte emociones positivas. Si evocas emociones positivas, tu estado emocional interno cambia. Si antes tenías dudas, antes estabas con inseguridad, cuando activas las emociones positivas ya sabemos que las negativas se debilitan. Y de repente voy sintiendo como que, no sé por qué, creo que sí que es posible hacer las cosas, llegar a mi objetivo. Ese es el funcionamiento interno de la motivación. Pero nosotros ya sabemos que hay dos maneras de hacer las cosas. Puedes utilizar las emociones de esa manera, activando las positivas para sentirte más confiado o con más energía y avanzar, o puedes hacer consciente las emociones que te bloquean y soltarlas. Y hay una diferencia muy grande trabajando de una u otra manera. El miedo y el placer ya sabemos que están asociados a la ansiedad. Cuando nosotros le decimos a un niño, si haces esto, entonces te doy esto otro. Como eso otro le interese mucho al niño, a partir de ese momento se le dispara la ansiedad. Y está más preocupado de eso otro que le vas a dar que de lo que tiene que hacer. Hay un estudio de la London School of Economics, una universidad de economistas, en que se evaluó si las recompensas monetarias realmente aumentan la productividad en el trabajo. Y lo que se encontró es que si no tienes un trabajo que sea totalmente mecánico, apretar tornillos, como en tu trabajo tengas que tomar la mínima decisión o ser creativo, cuanta más recompensa económica recibas, peor desempeñas tu trabajo. La conclusión de esto es que el sistema educativo en el que se recompensaba positivamente o se basaba en el castigo si no hacías las cosas como debías hacerlas, los dos sistemas generan ansiedad en el alumno. Y si generas ansiedad, lo veíamos con lo que nos decía Mario Alonso Puig, estás disminuyendo las capacidades intelectuales de la persona. Luego tenemos que deshacernos de los castigos y los premios, porque si no, estamos reduciendo las capacidades intelectuales de las personas. Y esto de los premios, ya hemos visto cómo acaba cuando a un banquero le empiezas a dar bonus de millones y millones y toman decisiones tan absurdas como las que nos llevaron a la crisis del 2008, aquello de las hipotecas subprime que se las vendían al primero que pasaba por la calle, y luego se hunde todo el sistema económico. No es que sean idiotas, pero cuando ofreces semejantes bonus, tu cerebro puede llegar a ese estado de idiotez. Porque pierde riego sanguíneo. Es algo fisiológico. Bueno, tener que utilizar la motivación nos está indicando que mis emociones están en contra de ese objetivo. Y si mis emociones están en contra, me voy a tener que esforzar de más. ¿Cómo sería el método ideal? Pues directamente eliminar todas esas emociones que están en contra y entonces no tengo que esforzarme. Voy a disfrutar en el proceso que yo haga. De la otra manera, tengo que estar motivándome continuamente y reforzando todos los días esa motivación. Porque en el momento en que la carga de la motivación positiva baje,
mis emociones negativas siguen ahí. Y si superan la intensidad de las positivas, otra vez me bloqueo. ¿Y qué pasa si me bloqueo? Pues que voy a juntar a las emociones que ya tenía, la frustración, más inseguridad, más culpa, y la siguiente vez que lo intente va a ser mucho peor. Bien, luego este sistema de la motivación, los premios, confiar en la fuerza de voluntad, es no entender cómo funciona el cuerpo. ¿Cómo se genera motivación duradera? Se ha estudiado y se ha encontrado que se puede hacer las cosas de otra manera. Primero, si tú quieres que una persona se implique en algo durante un tiempo largo, lo primero que tienes que hacer es darle autonomía. Tienes que potenciar la capacidad de esa persona para pensar, buscar, probar y adaptar sus propias estrategias para resolver el problema. Y lo hará a partir de lo que a ella le interese. Ella buscará su propia motivación en el proceso. Siguiente. Tenemos que permitir o facilitar que esa persona que ya está implicada en el proceso vaya mejorando sus capacidades según vaya descubriendo qué le falta. Si yo a un niño de 5, 6, 7 años le propongo un proyecto de decir, a ver, mira, vamos a hacer una maqueta, pero vamos a hacerla con un puente que va a ser de verdad. Un puente de verdad por el que vamos a pasar luego coches que pesen tanto. Esa es la propuesta. Venga, búscate tú la manera que quieras de hacerlo. Y él se pondrá a buscar cosas. Y llegará un momento en que no pueda seguir porque no tiene el conocimiento. Ahí es cuando hay que apoyarle y decirle, mira, si quieres resolver esto, puedes buscar aquí. Y al darle esa nueva herramienta, el niño empezará a incorporar ese nuevo conocimiento a lo que ya tenía y elaborará su siguiente paso. Yo no le resuelvo, yo le facilito lo que necesite para encontrar su solución. ¿Qué genera eso? Autoestima. Aprendizajes profundos, porque va a encontrarse todo el proceso. Va a encontrarse el momento en que se bloquea. Va a descubrir cómo se resuelve eso. Y todo eso son vivencias que van a quedar interiorizadas, dando la sensación de puedo resolverlo todo. Y además, el niño tiene que empezar a interaccionar, a relacionarse con los demás cuando se quede bloqueado. Luego, estamos desarrollando un sistema de aprendizaje completo. Vas a aprender a encontrar conocimientos, a relacionarte con los demás, a descubrirte a ti mismo. Y la última pieza es encontrar un propósito, un para qué estamos haciendo esto. No es solo decirle, venga, vamos a hacer una maqueta con un puente. Hay que ver para qué sirve eso, qué es lo que puede ilusionarle. Y si vamos a trabajar en grupo, pues lo suyo es buscar un propósito que comparta el grupo. Eso les ayuda a responsabilizarse del desarrollo, de lo que van a hacer. Bueno, pues si esto es lo que genera la motivación duradera, pues podemos saber que en la educación que tenemos esto, salvo en muy pocos sistemas, no se da, pero es que incluso lo podemos llevar al trabajo. ¿Por qué la gente acaba quemada en los trabajos? Porque precisamente ni les dan autonomía, ni les permiten mejorar, ni comparten el propósito que pueda tener la empresa. Si la empresa se basa en conseguir maximizar beneficios, pues toda esta parte como que no se va a necesitar. Y pues se supone que eso maximiza tu beneficio. Bueno, lo que estás haciendo es eliminar la capacidad creativa de todos tus trabajadores, que puede ser el
el mayor recurso que tengas en tu empresa. ¿Qué consecuencias hay si empezamos a educar a los chavales de esa manera? Pues que los chavales se van a volver críticos e independientes. Cuando un chaval busca su propio camino para aprender, va a descubrir muchas cosas que el adulto que les ha propuesto el reto no sepa. De hecho, ya ocurre. Nuestros chavales están aprendiendo inglés, idiomas mucho antes, tienen acceso a Internet y tienen acceso a una cantidad de información que los adultos no teníamos. Pero es que aunque tuviésemos acceso a eso, necesitamos billones de vidas para controlar toda esa información. Es una información ingente. Luego cada uno va a enlazar con la información que más le resuene, que más le llame. Llega un momento en que los niños saben cosas que nosotros los adultos no sabemos. Y cuando sabes algo diferente, tus conclusiones van a ser diferentes. Te vas a volver crítico. Y lo has hecho tú solo. ¿Estamos acostumbrados a eso? A que un niño de 5 o 10 años venga y nos diga, no, no, es que eso que estás diciendo no es correcto porque yo he mirado en internet y he visto que... ¿Cómo nos sienta que nos corrijan? Si nos sienta mal con los adultos, imaginaros cuando venga un niño soltándote semejantes cosas. ¿Qué implica educar para que los niños puedan desarrollar esa capacidad de crítica constructiva, ser independientes? Pues nosotros como adultos tenemos que aprender a conversar. Conversar es los dos versos, el suyo y el mío. Luego yo tengo que escuchar qué me está diciendo. Tengo que abrirme a esa información que me está dando el niño. No es una supervisión para ver si lo que me dice es lo correcto. No, es que me puede dar información que yo no manejaba. Y por tanto, ahí aparece una labor para el educador, que es liberarse de la certeza de lo que él conoce. Bien, ya vimos el primer día que las certezas como que tienen poca justificación, esas verdades eternas inamovibles. Y pues entonces, si tú quieres educar a los chavales para que sean libres y piensen todo lo que puedan, pues te vas a tener que enfrentar a tus conflictos con esa realidad. A mí me han educado a creer que hay ciertas cosas que son verdades eternas y me las van a cuestionar. Y tengo que estar preparado para liberar, para deshacerme de esa respuesta que me va a venir a mí, que es la inseguridad, cuando me cuestionan mis verdades. ¿Qué va a ser de mi vida si lo que yo creía que era cierto ya no lo es? Bueno, pues lo siguiente es que vas a seguir vivo. ¿Eh? O sea que piénsate, a ver qué vas a hacer con esa vida que te queda. Y otro punto es que si los chavales son críticos independientes, ya van a cuestionar mucho que tengan que obedecer las cosas. Que antes tú podías obedecer porque no tenías ni idea de nada o por miedo a la autoridad. Pero si estás educando precisamente sin esos dos elementos, ¿cómo vas a conseguir que los chavales hagan lo que tú quieres? Pues tendrás que aprender todas esas herramientas, tendrás que aprender a ilusionarles, a implicarles, a colaborar con ellos y sobre todo a confiar, que es una de las cosas que creo que no tenemos en los niños. No tenemos confianza en ellos, pensamos que la van a liar a la mínima y es cierto que lo pueden hacer, pero tenemos que tener claro que en el fondo todos estamos haciendo en todo momento lo mejor que podemos. Ese lo mejor puede ser muy, muy poco porque estoy en un estado emocional muy, muy alterado. Pero si en la educación que yo les estoy dando a los niños están aprendiendo a equilibrarse emocionalmente, su lo mejor va a ser muy importante. Van a hacer cosas muy bien y podemos confiar en ellos.
en que sean capaces de hacer lo que es correcto, entre comillas. Ejemplo, en el Amazonas te puedes encontrar tribus en las que los niños con 4 años, se quedan solos en la aldea, se van al río, pescan, hacen fuego y se preparan el pescado para cenar. 4 años. ¿Qué nos parecería eso a nosotros? Si con 4 años todavía le estamos dando el cuchillo de plástico sin puntas para que no se hagan daño. ¿Estamos educando idiotas? Bien. Está claro que estamos educando según las normas que nosotros hemos aprendido. Si no nos gustan, tenemos que empezar a cuestionarlas, dándonos cuenta que lo fundamental es quitarnos el miedo al cambio. Quitarnos ese que es lo peor que puede pasar, que está detrás de cada opción nueva que aparece en nuestra vida. Y los niños precisamente lo mejor que hacen es explorar las opciones nuevas. ¿La emoción lo va a resolver todo entonces? Bueno, vamos a ver cómo funciona el rendimiento intelectual. Os voy a ir dando investigaciones y observaciones que se han hecho de muchas edades. ¿Para qué? Para que nos vayamos cuestionando cuándo empezamos a desarrollar capacidades intelectuales altas, de esas que se asocian con la inteligencia a gran nivel. Los bebés pueden aprender un lenguaje de signos a partir de los 6 a 10 meses. Bien. Fijaros que hasta que aprenden a hablar los bebés, pasa tiempo. Hasta que no llegamos a los 18 meses, algunos a los 2 años. Pasa mucho tiempo. Ese bebé está entendiendo lo que se le dice, pero no es capaz de responder. ¿Cuánta frustración nos generaría a nosotros que nos cogiesen y nos llevasen a un país extranjero en el que podemos entender más o menos lo que dicen, pero no sabemos expresarnos en su lengua? Pues lo mismo eso les pasa a los niños y las rabietas que tienen pues pueden estar asociadas en algún momento a esto. ¿Por qué el lenguaje hablado es el privilegiado y no hemos desarrollado un sistema que combine todo? En el fondo sí que lo tenemos. Nosotros, sobre todo los latinos, ¿no? Como que movemos mucho las manos cuando estamos hablando. Estamos transmitiendo esa información también a través de nuestros gestos. Pero podríamos tener un lenguaje de gestos todavía mucho más rico que ayude a esos bebés a desarrollarse o a comunicarse con mayor eficacia. Con 7 meses los bebés ya empiezan a ser capaces de predecir la intención de los demás. Y eso es un salto intelectual muy importante, muy importante. Y con 12, 14 meses ya son capaces de reconocer las probabilidades de algo. Ya saben si hay diferentes botes con diferentes comidas que le gusten, dónde meter la mano para sacar con más probabilidad lo que ellos quieren. Os voy a poner un vídeo de unas capacidades de un bebé que os va a sorprender bastante. You're naughty.
¿Qué acabamos de ver? Un bebé que trepa utilizando el dedo gordo del pie, como los monos, cosa que inténtalo hacer tú ahora con la edad que tengas, que no es la primera vez que lo hace, porque si no, esas dos puertas no estarían una encima de la otra, que sube con una sonrisa mirando a su madre como diciendo, mira qué bien lo sé hacer, y que lo hace con una seguridad tremenda, respetando cada uno de los pasos que le impone la gravedad. Porque él llega arriba, se asienta, sube el pie, se contrapesa, ¿bien? Cambia la posición de la mano por dentro de la verja para agarrarse y amortiguar la caída que va a tener. Es decir, es una escalada perfecta, bien, hecha por un bebé que tendrá unos poquitos meses. Bueno, unos poquitos meses. 2 años o por ahí. ¿Qué pasaría si a este bebé le supervisamos todo el día? Porque si lo estaba grabando la madre, yo lo que me supongo es que la madre se habrá sorprendido de lo que esté haciendo este bebé. ¿Qué pasaría si le supervisamos todos los días? Si cuando lo estabais viendo trepar notabais por vuestro cuerpo que algo se iba ahí enganchando, lo que significa es que nos daba miedo lo que estaba haciendo el bebé. ¿Y cuál es nuestra primera reacción cuando nos da miedo algo que hace otro? Intentar que pare. ¿Bien? Nosotros nos proyectamos en la otra persona y decimos, si yo hiciese eso me mataba, que no lo haga. ¿Tengo yo las capacidades del otro? Tengo ni idea. Bien. Y lo que tenemos ahí es una muestra perfecta de cómo el aprendizaje es autónomo. El niño ha aprendido solo a hacerlo. Aquí luego nos vendrán todas nuestras justificaciones de ya, pero es que se ha podido caer muchas veces y se ha podido hacer daño y se... Ya, es que si buscamos racionalmente todas las posibilidades de daño y muerte en nuestro día a día, no te levantes de la cama, porque ya levantarte es un peligro. Eso si no te has asfixiado entre las sábanas porque al hacer algún giro te has quedado atrapado. Bien. Es decir, racionalmente puedes buscar el drama completo y lo puedes justificar, no pasa nada. Pero eso no es vivir. Lo importante es ver la cara del niño. Si la cara del niño muestra confianza, no te preocupes que lo va a hacer bien. Vas a ver en la cara del niño cuando no tiene confianza y cuando las cosas todavía le falta por pulir algún elemento. Si permitimos que los niños descubran y estamos simplemente ahí de apoyo, van a conseguir muchísimas más cosas que si nos dedicamos a enseñarles cómo deben hacerlas. Porque lo mismo, la madre de este niño no es escaladora. Y este niño ahora mismo sabe mucho mejor cómo escalar que ella. ¿Qué más cosas sorprendentes podemos comentar sobre nuestro cerebro que nos puedan hacer retar la idea de cuán inteligentes somos o hasta dónde puede llegar nuestra inteligencia? Stephen Wiltshire es un chico, ya es un adulto con autismo, que tiene una habilidad sorprendente que es, si le das un paseo en helicóptero por una ciudad, luego es capaz de dibujarte un mural de 30 metros reproduciendo todos los edificios, incluyendo cada una de las ventanas de los edificios en el número correcto. Es como si hiciese una foto y luego pudiese reproducirla completamente. Eso, según los neurólogos, es imposible porque tú no puedes recordar más de 7 números. Bien. Y volvemos a otro de los temas de la ciencia. Cuando se hace un estudio ya ponemos un límite y eso ya no se puede pasar. A ver, los estudios lo único que te dicen es
¿Qué has comprobado tú que es posible? Ya, ya, no empieces a extrapolar. Que exista este chico nos está indicando que el cerebro puede tener la capacidad de recordar como una cámara fotográfica todo lo que ve. Lo que habría que investigar es por qué no todos somos capaces de hacerlo. Tenemos otro caso que es Daniel Tammet, que es Asperger, que es una variedad del autismo mucho más suave, y es políglota, matemático, y fue capaz de aprender islandés en una semana. Creo que el idioma nativo de Daniel es el inglés, pero el irlandés tampoco es de otra rama absoluta de los lenguajes, pero aprender en una semana pues es un hecho importante. Vuelvo a lo mismo. Si una persona es capaz de hacerlo y nuestros cerebros todos funcionan igual, porque todos funcionan con neuronas que se interconectan, ¿por qué los demás no somos capaces de hacerlo? Uno de los puntos curiosos es que esta gente tenga autismo o tenga algún problema en el cerebro. ¿Qué está indicando? Pues por un lado puede indicar que esto solo es posible si el cerebro está dañado, bien, o podría indicar que si las zonas de las creencias, de los juicios, aquellas que te están diciendo que no puedes, están apagadas, entonces el cerebro tiene su funcionamiento al 100% o en un porcentaje muchísimo mayor que los que tenemos el cerebro normal, que siempre está enjuiciando qué podemos o no podemos hacer. El último que os quería comentar es el caso de Kim Peek, que fue en el que se inspiraron para hacer la película de Rain Man. Y este chico nació con macrocefalia, tenía una cabeza muy grande, pero tenía los hemisferios separados. La estructura que los une, que es el cuerpo calloso, no se había formado completamente y no unía los hemisferios. ¿Qué pasaba? Pues que esta persona de joven, pues apenas era capaz de abrocharse la camisa, tenía 85 de cociente intelectual, estaba ahí en la zona que se denomina límite, pero acabó el currículum escolar con 4 años de adelanto. Y dices tú, vamos a ver, si es un caso límite, ¿cómo puede ser que haya acabado con 4 años de adelanto? 4 años de adelanto significaría que tendría que ser un genio. Bueno, pues la explicación es que Kim Peek recordaba el 98% en su vida adulta de los 12.000 libros que había leído. Tenía una memoria casi perfecta. Y ahora unimos los puntitos y lo que significa es que el currículum escolar se basa en memorizar. No se basa en aprender a resolver problemas, en desarrollar tu capacidad de ser creativo, aquello que tenemos asociado con la inteligencia o con la genialidad. No. Se basa en aprender como un loro y vomitarlo. Un poco triste. Que te vendan una cosa y la realidad sea otra. Kim también, como tenía los hemisferios separados, era capaz de leer una página de un libro con cada ojo. Y las leía en 8 segundos. Tardaba una hora en memorizar un libro y pues lo retenía perfectamente. Conocimientos que tenía, pues de todo, cada libro que leía lo recordaba, pues literatura, geografía, música, historia, filosofía. Y además memorizaba planos, con lo que era capaz de decirte cómo ir de una ciudad a otra, de una calle hasta la siguiente, como un GPS, sin ningún problema. Su capacidad de almacenar información era virtualmente ilimitada, pero no entendía las conexiones entre la información. De ahí lo del 85 de cociente intelectual. ¿Qué es lo más interesante de este caso?
Pues lo más interesante es que es un caso que te muestra que el cerebro puede recordar casi a la perfección todo lo que ocurre. Si no lo recordamos, ¿por qué es? Otra cosa a investigar. Este es Sugata Mitra, un investigador que promovió un experimento en la India que se llamaba agujero en la pared. Y se llamaba así porque lo que hacían es montar en una pared un ordenador en los barrios pobres de muchas ciudades. Ponían el ordenador, se acercaban todos los niños y se iban. Y volvían al cabo de 3 meses a ver qué ocurría. Y cuando volvían, los niños se les acercaban y les decían cosas como: oye, que nos tienes que mejorar la memoria del ordenador porque va un poco lento y a ver si nos cambias el ratón porque se nos ha roto. Los ordenadores se instalaban con el sistema operativo en inglés. Y en la India el inglés no es el lenguaje que manejan los niños, sobre todo en los barrios pobres. Luego, ellos tenían que aprender por su cuenta a leer en otro idioma, a manejar el ordenador, a entrar en Internet, a descubrir qué es la memoria, qué es un procesador. Es decir, ellos solos, sin ningún entrenamiento formal, aprendían. Normalmente enseñándose entre ellos y los mayores enseñando a los pequeños. También comprobó Sugata Mitra que los resultados mejoraban si conectaban los ordenadores a la nube de las abuelas. Y la nube de las abuelas era simplemente la posibilidad de conectarse por videoconferencia con una abuela real inglesa que les decía: qué interesante esto que me estás contando, cuéntame más. Y esa era la motivación que necesitaban los niños para seguir investigando cosas nuevas y poder contárselo a la abuela. También en la conferencia que daba Sugata Mitra en las charlas TED, comentaba el caso de una alumna mexicana que había sido pues campeona de algún campeonato de estos de matemáticas, que había aprendido o había empezado a destacar en matemáticas 1 o 2 años antes, y le preguntaron: ¿cómo es que eres tan buena en matemáticas? Y dijo: pues porque tuve un profesor en un momento dado que me lo hizo interesante. Y desde ese momento, pues mi capacidad, que siempre estuvo ahí, se pudo activar y obtuvo los resultados espectaculares que obtuvo. Conclusión: las capacidades de aprendizaje están ahí, son innatas. Lo único que necesitamos es favorecer que se activen o bloquearlas. El papel de los educadores, fundamentalmente, no es el de transmitir información, como propone el sistema educativo del siglo XIX, sino facilitar que los niños accedan a la información y generar confianza e ilusión en ellos. Nada más. ¿Cómo aprendemos realmente después de ver estos ejemplos? Bueno, los psicólogos nos dicen que aprendemos de esta manera. El 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos y el 30% de lo que vemos. Con lo que si lo juntamos, pues al final es un 50% de lo que vemos y oímos, que es el sistema clásico educativo. Me entero de la mitad de lo que cuentan en clase. Pero si tuviésemos que discutir con los demás eso que tenemos que aprender, el 70% lo podríamos retener. Si además lo experimentamos por nosotros mismos, nos quedamos con el 80%. Y si se lo tenemos que enseñar a otro, con el 95%. Luego,
ya nos empezamos a dar cuenta de por qué ese experimento del agujero en la pared era tan espectacular. Porque son los niños los que tienen que aprender por ellos mismos y enseñarle a los otros cómo funcionan las cosas. Y ese es el sistema más efectivo. Porque para enseñar a otro, yo tengo que manejar bien lo que estoy mostrando. Y encima el otro tiene la mala costumbre de preguntarme aquello que no me sé porque no lo explico claro. Con lo que me obliga a volver a pensarlo, a profundizar más y a aprendérmelo profundamente. Todo esto que os voy contando lo enlazamos con un elemento fundamental en el aprendizaje y sobre todo en el éxito, que es la creatividad. Bien, en los años 60, George Land y Beth Hartman fueron contratados por la NASA para hacer un estudio de creatividad a los trabajadores de la NASA y a las personas que la NASA quería contratar, porque lo que necesitaban era personal con una capacidad creativa muy alta. Bueno, pues George Land y Beth Hartman hicieron el estudio, elaboraron una serie de protocolos y funcionó muy bien en la NASA. Y ellos decidieron que lo iban a probar con niños. Y cogieron a 1.600 niños de 3 a 5 años y los enrolaron en un programa que duró pues hasta que tuvieron 15 años. Estos son los resultados que obtuvieron. Por debajo de 5 años, los niños puntuaban en el test de creatividad que habían aplicado a el personal de la NASA como un 98% de genios creativos. De cada 100 niños, el 98% puntuaban como genios creativos, en el mismo test que ellos aplicaban a los trabajadores de la NASA. Cuando llegaron a los 10 años, ya solo el 30% puntuaba como genio creativo. A los 15 años, ya solo era el 12%. Y en otro estudio que se hizo con 280.000 personas de media de 31 años de edad, solo el 2% eran genios creativos. Conclusión. La educación mata absolutamente la creatividad. El sistema educativo no está montado para ser creativo, no está montado para hacer genios, está montado para crear pequeños robots humanos. E increíblemente, los humanos estamos elaborando inteligencias artificiales para que sean creativas, más creativas que los humanos. O sea que primero estropeamos el objeto perfecto y luego ponemos una tirita para ver si recuperamos lo que hemos perdido. La creatividad se basa en juntar dos procesos de pensamiento que se producen en el cerebro. Ya hablamos que nuestro hemisferio derecho es nuestro hemisferio más conectado con la emocionalidad, pero también con la percepción global de lo que ocurre. Entonces, nuestro hemisferio derecho es el intuitivo, el que va a ser capaz de generar ideas originales, pero como lo hace de una manera global, sin una línea de pensamiento, una línea identificable, cuando nuestro hemisferio izquierdo intenta analizar de dónde ha salido eso que ha encontrado el hemisferio derecho, no le casa, no le cuadra. Porque el hemisferio derecho va a manejar muchísimo más información. El hemisferio derecho maneja el sistema complejo. El hemisferio izquierdo necesita linealizarlo para poder entenderlo. Por tanto, todo ese procesamiento que hace el hemisferio derecho es subconsciente. No lo dirigimos nosotros, es el cerebro el que tiene las habilidades para hacerlo. ¿Qué ocurre? Que necesitamos confiar en él y no bloquearlo. Y para no bloquearlo, lo imprescindible es no juzgar.
Luego, los procesos creativos, la primera parte en el proceso creativo es la tormenta de ideas en la que está prohibido juzgar. Da igual cómo sea la idea, da igual que sea loquísima, da igual que no tenga ninguna aplicación, pero de esa idea puedo llegar a otra, porque era el elemento que me faltaba a mí para enlazar con otra cosa diferente. No de una manera consciente, sino con ese trabajo que está haciendo mi hemisferio derecho. Eso sí, si yo quiero ser creativo en algo que luego tengo que aplicar en la práctica, luego, una vez haya tenido todas esas ideas maravillosas, creativas, tengo que empezar a decir, vale, de cada una de estas ideas, ¿cuál es realizable? ¿Cuál puedo llevar a la práctica? ¿Cuáles de estas son alucinaciones que no tienen nada que ver con el problema? Y entonces aparece ese pensamiento que se llama convergente, en el que se juzgan las ideas, se critican, se refinan y al final llegas a algo práctico, algo que puedes realizar. Y eso sí que es una labor consciente, una labor guiada en una cadena. O junto estos dos tipos de pensamiento, o por un lado me quedo en las ideas fantásticas maravillosas que para un artista es genial, o me quedo repitiendo una y otra vez lo que ya me sabía, que es lo que haría alguien que solo funciona con su hemisferio izquierdo. Cuando quiero ser creativo y práctico, tengo que unir esas dos partes. Esto ya se ha visto incluso en vivo cuando colocas a personas improvisando música en aparatos de estos que luego te devuelven una imagen con el cerebro iluminado. Y lo que se descubre es que cuando las personas están improvisando, las zonas de la crítica y las creencias, que están aquí por los lóbulos frontales, se apagan en las personas creativas. Son capaces de hacer ese apagado. Y el cerebro procesa la información de una manera mucho más libre. Si no se apagan, entonces te bloqueas, te paras, porque tienes que procesar eso que ha surgido para decidir si es correcto, en vez de estar fluyendo con toda esa información que está surgiendo de tu subconsciente. Luego, si eres muy crítico, no puedes improvisar. Te aprendes una pieza musical y la reproduces, pero no te puedes dejar llevar. Lo curioso es que hay investigaciones en las que se le pide a personas que se declaran no creativas que den soluciones a problemas como si fuesen creativos, que se lo inventen. Bien, que no pasa nada, que se lo inventen. Cuando se les pide a las personas actuar en esa situación, dan respuestas creativas casi al mismo nivel que los que se declaran creativos. Luego, no es que hayamos perdido la capacidad, simplemente está capada por el número de críticas que tenemos instaladas en nuestra mente, ese procesamiento que hace el cerebro. Y todo esto lo podemos relacionar con algo que vimos el primer día, que es la red neuronal por defecto y la poda sináptica. La red neuronal por defecto, os recuerdo, es una estructura distribuida por todo el cerebro que va conteniendo la manera de procesamiento de la información normal, la que identificaría como mi manera de pensar. A partir de los 6 o 12 años, esa estructura se refuerza y se bloquea y está continuamente verificando que la información se procesa del modo correcto, juzgando lo que está ocurriendo en mi mente y descartando lo que no encaje con lo que ya he aprendido. Por tanto, a partir de los 12 años me va a costar muchísimo abrirme a opciones nuevas, porque mi mente va a estar juzgando todo eso nuevo como falso, porque va en contra de lo que yo ya sé. Y
Esta red neuronal por defecto que esté activa no significa que el cerebro no pueda procesar la información de una manera creativa. Lo que significa es que funciona como una cárcel mental, que te obliga a estar procesando la información de un modo determinado. Y lo sabemos por experimentos con psicodélicos, que cuando esos psicodélicos se toman, la red neuronal por defecto se empieza a apagar y la interconectividad del cerebro se dispara. Y lo que necesitas para ser creativo es conectar muchos elementos, mucha información. Cuando la conectas, aparecen ideas maravillosas, ideas que no te esperabas, porque normalmente no conectas la información de esa manera. Por eso eres creativo. Conclusión, da igual la edad que tengas, sigues siendo un genio creativo. Lo único que necesitas es eliminar esa estructura que está juzgando cada uno de los pensamientos que tienes. O sea que son noticias muy positivas. ¿Cómo se refleja esto en el aprendizaje? Pues de la siguiente manera. Normalmente nos dicen que el proceso de aprendizaje es una repetición espaciada. Tienes que aprender las cosas repitiendo una y otra vez. Pero en el fondo es una pelea contigo mismo. La primera vez que te exponen a una información, tu red neuronal por defecto lo que va a decir es no me creo nada de eso que me cuentas porque no es lo que yo me sé. La siguiente vez es, bueno, lo entiendo porque te escucho un poco más, ¿vale? Entiendo lo que dices, pero que no, hombre. Que yo sé, que a mí me han contado en la escuela que esto no funciona así. La tercera vez es, mira, lo cuentas así como que parece que bien, que me convences, pero no en todos los casos, ¿eh? Porque, a ver, si me lo han explicado a mí es que esto está estudiado y habrá gente que no le funcione. La cuarta vez ya es como que dices, no, 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 si yo esto ya lo sabía. Y encaja bastante bien. Es algo en lo que se está investigando ahora. La quinta vez es, no, no, si eso vamos, yo lo manejo desde hace un montón de tiempo, si esto está clarísimo, esto funciona muy bien. Y la sexta vez ya lo estás contando tú a los demás. En el fondo, todo ese proceso de aprendizaje es un proceso de superación de defensas subconscientes emocionales. Nos han enseñado que no puedes estar equivocado. Y es una barbaridad. Todo proceso creativo, todo proceso de investigación es un proceso de ensayo y error. Si no sabes cómo funcionan las cosas, tendrás que probar. Si lo hicieses bien a la primera, es que ya te lo sabías. No te estabas enfrentando a nada nuevo. Bien, luego es un absurdo el que te transmitan luego en la educación esa idea de que no, no, es que te lo tienes que saber todo a la primera. No es así como funciona el mundo. Todo proceso de desarrollo de un sistema nuevo, de adquirir nueva información, es un proceso de ensayo y error, siempre. Cuando nos generan esos conflictos, pues al final nos cuesta un montón cambiar de ideas. Porque además luego vienen todos los juicios de qué pasan, las consecuencias de si estabas equivocado y como todo es un drama, no te puedes equivocar nada en la vida porque si no se mueren no sé cuántas personas, pues así estamos, totalmente bloqueados, no hacemos nada. Incluso para elegir el condimento que le vamos a echar aquí al plato. A ver si la vamos a liar y no se lo van a comer y van a pasar hambre los niños de África. Bien, estoy siendo muy sarcástico, pero es que estamos en ese punto de súper preocupados porque algo no encaje. Y además todos metidos en el juego de criticar. A ver, pues esto podía haberse hecho mejor, esto no sé qué. Estás perdiendo mucho tiempo con eso, que lo podías dedicar a tener experiencias mucho mejores o a disfrutar simplemente de eso que está ahí. Muy bien, pues entonces, ya es una pregunta que tenemos claro. La educación limita, ¿no? Bien, voy a dar ejemplos desde otros ámbitos de la realidad
yo creo que ejemplifican muy bien que realmente la educación limita. Uno de los ejemplos que os voy a poner es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se supone que hemos desarrollado la inteligencia artificial para que simule el proceso de funcionamiento de nuestro cerebro, la manera de funcionar de nuestro cerebro. Muy curioso, porque si luego ponemos a parir nuestro cerebro y decimos que no es racional y todas esas cosas, pero elegimos el modo de funcionamiento, su modo de funcionamiento para desarrollar una inteligencia artificial que nos va a resolver todos los problemas, pues si partes de algo que es que ya está dañado de origen, pues no sé qué vas a arreglar después. O puede que no esté dañado de origen y por eso te estás encontrando con las maravillas que eres capaz de desarrollar. Bueno, la inteligencia artificial es algo que ya se lleva desarrollando desde mitad del siglo XX. En 1996 se dio el gran salto de ganar al campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov, entonces, un pedazo de ordenador que había en la época, pedazo de ordenador de esos de la época que lo mismo tenía menos capacidad que alguno de los que podemos tener en casa ahora. Y el sistema de trabajo de este ordenador era lo que se llamaba fuerza bruta. Es decir, era capaz de hacer muchos cálculos por segundo y entonces probaba todas las posibilidades de jugadas e iba eligiendo las que mejor se ajustaban para llegar a ganar. Bueno, pues en el 96 ya ocurrió y ganó el ordenador a Garry Kasparov. Esto realmente no se llama inteligencia artificial, porque no es que haya una inteligencia, tú simplemente has programado un algoritmo de exploración de opciones y ya está. Bien, no hay algo así que nosotros digamos, pues no me sorprende, que si tuviese todo el tiempo del mundo para mirar todas las opciones, pues al final encontraría la que vale. Pues 20 años después, ahora sí, se desarrolla una inteligencia artificial que se llama AlphaGo. Los humanos, después de que el ordenador les apalizara el ajedrez, decidieron refugiarse en el Go, porque el Go es un juego oriental que se basa en poner piedritas, pero ese juego tiene tantas opciones, tantas posibilidades, que ya por fuerza bruta no es posible ganar. Entonces los humanos dijeron, a ver, nuestra inteligencia se diferencia porque nosotros tenemos una capacidad más allá de la fuerza bruta. Podemos intuir cuáles son las jugadas buenas. Fijaros que en esa argumentación, en el fondo, estás diciendo, la fuerza bruta es una parte de tu cerebro, es el hemisferio izquierdo funcionando. Y eso a lo que tú te querías enganchar para decir yo soy humano y soy mejor que la máquina, es el hemisferio derecho, es la parte intuitiva, la que maneja la información compleja. Esa que descartabas y decías que no era la importante para la racionalidad, que era el hemisferio izquierdo. O sea que aquí vamos cambiando de ideas según nos sintamos incómodos. Bueno, pues por fuerza bruta no se podía ganar algo, pero en el 2016 ya sí que se presenta una inteligencia artificial, que es un sistema que se diseña como con neuronas, simulando las neuronas de un cerebro, que al final se convierte en algo bastante complejo, pero que es capaz de aprender por sí mismo a jugar. Ya no es un algoritmo programado por un ordenador, por una persona, sino que la persona programa ese sistema de neuronas y luego las neuronas aprenden a jugar. Y llega un momento que descubren sistemas de juego que los humanos no han descubierto y se vuelven creativas. Creativas desde nuestra visión, claro, porque si no los habíamos descubierto, esos sistemas son novedosos, luego son creativos. Pues este sistema le ganó al campeón mundial de Go 3-0, directamente. Ya está. Y a partir de ahí ya todo cuesta abajo y sin frenos. En el 2017 apareció otro sistema de inteligencia artificial que en 20 días se levantó 1.766.000 dólares jugando al póker ante 4 campeones del mundo. Y el póker se supone que es un juego en el que hay que engañar al otro.
Luego ahí de nuevo entramos en otro tema que nos caracteriza a los humanos. Ya no es la racionalidad completa, sino esa capacidad de engañar, de mostrar como que tengo un juego y luego no lo tengo. Bueno, pues este sistema de inteligencia artificial es capaz de gestionar eso. ¿Qué significa? ¿Que las máquinas van aprendiendo cosas humanas? ¿O que el cerebro, simplemente por duplicar su estructura y cómo aprende, ya contiene en sí mismo esas cualidades humanas? Bien, pues otro gran salto se dio en el 2017 y el AlphaGo se transformó en AlphaZero. AlphaGo aprendía a jugar, pero le entregaban los programadores las partidas para que aprendiera. El siguiente sistema aprendía a jugar por sí mismo. Solo se le daban las reglas del juego y él jugaba contra él mismo entrenando. Y lo hacía a tal velocidad que al cabo de unas horas, bien, AlphaZero ganó a AlphaGo por 100-0. El gran salto en este caso es el sistema aprendía totalmente por sí mismo. Solo le mostraban las reglas. En el otro había un aprendizaje supervisado por los humanos. Y este sistema además podía jugar a lo que se le pusiera por delante. El shogi es el ajedrez japonés y en 2 horas de entrenamiento ya barría a todo el mundo y también aprendió a jugar al ajedrez. Y con el ajedrez también logró ganar al mejor programa de ordenador que existe en el mundo. Que los programas de ordenador desde 1996 ya no juegan con los humanos porque ya están muy por encima en el ajedrez. Pues este sistema, entrenando él mismo, 4 horas, ya tuvo suficiente para ganar al mejor programa de ajedrez del mundo. Que eso ha tenido un desarrollo de decenas de años. ¿Cuál es la opinión de Gary Kasparov sobre esto? Pues nos dice, los programas usualmente reflejan las prioridades y los prejuicios de los programadores. Pero como AlphaZero se programa a sí misma, yo diría que su estilo refleja la verdad. AlphaZero revalúa conceptos fundamentales como el valor de las piezas y prioriza la actividad de las piezas sobre lo material. Gary Kasparov lo que está diciendo es, este sistema está analizando el juego de una manera diferente a cómo lo hacemos los humanos debido a que ha aprendido por sí mismo. El mejor programa de ajedrez del mundo está programado y está condicionado por humanos que le están diciendo cuáles son las mejores jugadas, cómo es la mejor manera de enfrentar esto o lo otro. AlphaZero aprendió por él mismo e incluso cambia las reglas que normalmente se dan por válidas de cuando te comes una pieza, tú le das una serie de puntos y eso te va a decir si te conviene o no te conviene comerla. AlphaGo tiene su puntuación diferente. Y si ha ganado, pues será que esa puntuación es mejor. Esto, curiosamente, para mí, me recordó a un personaje que descubrí cuando di una charla a un club de ajedrez hace unos años. Paul Morphy fue un gran jugador de ajedrez que vivió en Nueva Orleans y hay algunos maestros de ajedrez que le consideran el mejor ajedrecista que haya existido. Lo curioso de Paul Morphy es que aprendió por sí mismo a jugar al ajedrez observando a los miembros de su familia que jugaban al ajedrez. Por supuesto, era el niño, ves, pero no hablas. Él se tenía que hacer en su cabeza cómo es el juego, cómo son las mejores jugadas. A los 9 años ya era uno de los mejores de Nueva Orleans jugando al ajedrez, a los 12 uno de los mejores de Luisiana, y llegó un momento en que ya nadie en el mundo quería jugar con él, ni los campeones europeos. ¿Por qué? Porque no utilizaba los sistemas rígidos que había en la época. Normalmente en ajedrez
Las 20 primeras jugadas son fijas porque ya se ha establecido que son las mejores. Él jugaba según creía. Y lo curioso es que ganaba. Así que fijaros que en el fondo las inteligencias artificiales nos están devolviendo lo mismo que ya ocurre con los humanos. Solo que claro, con la inteligencia artificial te lo da un ordenador, pues no puedes discutir porque te lo ha dado el ordenador. Con el humano dice, pero es que este es tonto, ya está, y ya hemos ganado. Bien. Con Paul Morphy pasó eso. No juego contigo, ya está, ya no eres el mejor porque como nadie quiere jugar contigo, no puedes demostrarlo. Con los ordenadores, pues parece que tenemos otra manga, ¿no? Un poquito más ancha. Más avances que tenemos en inteligencia artificial. Pues hay un sistema de inteligencia artificial chino para diagnóstico de tumores cerebrales. Y ganó a un prestigioso equipo de 15 médicos en una competición a 2 rondas en que se mostraban escáneres de diferentes pacientes. En 15 minutos acertó el 87% de los diagnósticos de un total de 225 casos, frente al 66% que consiguió el equipo de los doctores. Esto es un poco sorprendente y preocupante. 66% está muy cerca del 50%, que es como decir, cojo el papel y digo, tiene cáncer, tiene un hematoma, tiene cáncer, tiene un hematoma. Y claro, el tratamiento del cáncer o del hematoma creo que es muy diferente. Y resulta que el sistema de inteligencia artificial tiene un acierto del 87%. O sea que no deberíamos confiar en los doctores humanos. O puede que los doctores humanos estén tan preocupados por no fallar que al final fallan más de lo que deberían. Bueno, el sistema de inteligencia artificial también, la ventaja que tiene es que le puedes meter toda la información de años y años, decenas de miles de imágenes, y ahora es capaz de diagnosticar enfermedades neurológicas comunes con una precisión de más del 90% de acierto. Me parece que dentro de unos años el número de médicos ya va a descender mucho. Y sobre todo si nos atienden telefónicamente, porque un cacharro de estos, vamos, entre una atención no humana, pues casi prefieres el que acierte más, ¿no? Si no se preocupan por ti, qué más da. Aviso a navegantes, nada más. Bueno, pues todo esto que hemos visto, eh, os lo he explicado para que veamos que realmente nuestro cerebro es genial. Todo eso está contenido en él. La inteligencia artificial no está más que mostrándote las capacidades reales que tiene el cerebro por su estructura y por el proceso de aprendizaje que tiene. No es nada sobrenatural, es propio de la biología. Nuestro cerebro es capaz de reconocer los sistemas complejos, pero lo hace a través de la mente divergente, de ese hemisferio derecho. Ese hemisferio derecho produce intuiciones que no puedes demostrar porque manejan tal cantidad de información que no lo puedes ni analizar. Pero llega un momento en que te sientes realmente convencido de que eso es así. Y eso lo vas a poner como tu postulado, tu axioma de tu teoría, sea el campo que sea. Y luego va a aparecer tu hemisferio izquierdo y va a encontrar, pues, todas las deducciones que se puedan hacer desde esos axiomas. La clave es el aprendizaje que hayas realizado para que tu hemisferio derecho encuentre las intuiciones. Si tu aprendizaje ha sido escaso, tus intuiciones van a ser malas. Si te has pasado o te has reducido mucho en el aprendizaje, te has especializado mucho, tus intuiciones solo se van a referir a esa especialidad. Te has perdido el resto. Luego necesitas
un nivel de experiencia grande, pero variado, para poder ser un genio. Y esto además se puede justificar desde las matemáticas. Y aquí cerramos de nuevo con lo que hablábamos el primer día. Hay problemas que no son resolubles dentro de un juego de axiomas definido. Es decir, si yo he tenido contacto solo con un tipo de experiencias y aparece un problema que no hay manera de resolver, tienes que buscarte más experiencias para ampliar tu intuición, para descubrir nuevas verdades. Y a partir de ahí, cuando amplíes tu caja, entonces lo más seguro que puedas resolver ese problema. Pero lo absurdo es quedarte dentro de la caja, porque hasta matemáticamente te lo están diciendo. Dentro de la caja hay problemas que no van a tener solución. Y también te lo dicen desde la informática. No es posible decir si dado un programa y su entrada, ese programa va a terminar dándote un resultado. Te puedes quedar en bucle y no acabas nunca. Luego siempre tienes que estar abierto a buscarte nuevas posibilidades, nuevas experiencias. Cuando te das mucho de cabezazos con un problema, busca cualquier cosa nueva para hacer. No es que tu razonamiento no funcione, es que estás dentro de los límites que incluso las matemáticas ponen al razonamiento. Vive nuevas experiencias y eso te ayudará a obtener nuevos resultados. Bien, aquí el problema está en que entramos en lo que hablábamos antes. Si tengo que vivir nuevas experiencias, me voy de nuevo a la prueba y error, ensayo y error. No sé cómo va a ser esa solución desde mi estado de limitación, desde dentro de mi caja. Primero me tengo que salir. ¿Qué me voy a encontrar? Yo qué sé. Pero gracias a ese yo que sé podré resolver lo que antes no sabía. ¿Qué implica esto? Romper con las ideas que me dicen, no, las verdades son inmutables y son para siempre, y estar tranquilos con la incertidumbre y sabiendo que pues, siempre tenemos que buscar cosas nuevas, que eso es lo divertido de la vida. Y según las vayamos encontrando, pues iremos resolviendo lo que antes no éramos capaces. ¿Cómo será la educación en el futuro? Bueno, pues tenemos por lo menos dos opciones. Voy a poner una así casi de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es ciencia real. Hay un sistema de estimulación del cerebro que se llama estimulación transcraneal, en la que te colocan unos electrodos y con corrientes continuas suaves lo que van haciendo es estimular diferentes partes del cerebro. Bien, y sabiendo qué parte estimulas, pues vas a conseguir resultados. Bueno, en el 2014 Vince Clark ya publicaba que es posible con estos sistemas mejorar las capacidades de aprendizaje, atención, lógica y matemáticas. O sea, la parte cognitiva la puedes mejorar sí o sí. Pero lo que a mí me dejó loco es que puedes aumentar también tu fuerza física y tu velocidad, estimulando el cerebro. ¿Cómo? Estimulando el cerebro mejoro el rendimiento muscular. ¿Cómo es eso? Sin entrenar, solo por estimular el cerebro. Solo por estimular el cerebro. Así que, otra cosa más a tener en cuenta. Incluso se podían combatir las consecuencias de la falta de sueño con estimulación transcraneal. Y un caso muy especial y muy interesante, porque nos da pie a la argumentación que veremos después, es que tú puedes hacer la estimulación de dos maneras. Puedes reforzar las corrientes en el sentido en el que se están dando en el cerebro, como amplificarlas, o poner en sentido inverso tu corriente, con lo que bloqueas el
el flujo en el cerebro. Es como que estuvieses deteniendo el funcionamiento en esa zona, ¿no? Que es lo que se llaman corrientes revertidas. Pues cuando aplicaban esas corrientes inversas en el córtex frontal, lo que hacían era inhibirlo, con lo que estaban reduciendo las críticas que se producen en el cerebro. Es decir, estás eliminando el ruido de fondo. ¿Qué consiguieron? Aumentar un 250% la velocidad de aprendizaje. Luego parece que no vamos mal en la argumentación que hemos dado hasta ahora, que la causa de las diferencias entre cognitivas entre la gente o las capacidades de aprendizaje no tienen que ver con la estructura del cerebro en sí, sino con lo que tienen que ver es con las críticas que cada uno de nosotros procesamos sobre lo que estamos haciendo. Bueno, entonces nos vamos a tener que conectar aparatos de estos ahí para dar el salto, o hay otras opciones. Bueno, vamos a analizar este último punto, ese de las corrientes revertidas. Bueno, esto podría ser la señal que tenemos en el cerebro. Y como veis, hay como zonas con una señal más alta, que eso lo podríamos asimilar como a las órdenes que está intentando dar el cerebro, y luego un montón de ruido de fondo que está entre cada una de esas señales altas. Si el ruido de fondo es intenso, está emborronando la señal, es como que no está dejando que se escuche claramente. Ese ruido de fondo serían nuestras críticas. ¿Qué hacían cuando ponemos corrientes directas? Pues cuando ponemos una corriente directa, lo que estamos haciendo es amplificar la señal. Luego vemos más grandes las partes de la señal correcta del cerebro, pero también el ruido se amplifica. Se puede hacer lo contrario, que es intentar inhibir las señales de ruido. Y entonces lo que consigues es esto. Que así a primera vista dirías, hombre, pues mucho mejor, ¿no? Se ve mucho más claramente dónde están las señales que yo tengo que identificar y el ruido está muy bajito. Bueno, pues con esta argumentación podríamos decir, vale, pues entonces lo que tendríamos que utilizar sería esas corrientes inversas en los aparatos de estimulación transcraneal. Y con eso, pues lograríamos apagar nuestras críticas y lograríamos ser mucho más creativos, más capacidad de aprendizaje. Se puede hacer esto sin aparatos. Pues la Universidad de Gestión Maharishi, en California, elaboró un programa de meditación con estudiantes de instituto. Y lo que encontraron fue que los estudiantes con los niveles más bajos fueron los que mostraron una mejora significativa en el rendimiento. Esto encaja muy bien con lo que acabamos de contar. Si cuando entrenas a una persona a meditar, los que estaban peor son los que más mejoran, la meditación en el fondo es apagar tu mente, apagar el ruido de tu mente. Si los que peor estaban son los que más mejoran, significa que meditar está apagando el ruido de los que peor estaban, porque tenían mucho. Y al bajar todo ese ruido, la mejora se veía muy clara. Y sacas la conclusión. Los peores estudiantes son los que más ruido mental tienen. Y cuando lo apagas, mejoran muchísimo y se equiparan a los que funcionan mejor, porque tienen menos ruido. Luego, no es un problema de capacidades, es un problema de ruidos, el rendimiento. Pero también tenían otras mejoras, estaban más calmados, más felices, menos hiperactivos, tenían mayor capacidad para centrarse en el trabajo escolar, había menos peleas entre ellos y menos lenguaje abusivo, y la atmósfera era más relajada y calmada en general. Es decir, ese ruido de fondo tiene todo que ver con las emociones. Cuando las emociones están bajas, tus críticas no tienen fuerza.
y por lo tanto el cerebro las descarta, no las procesa. Cuando no tienes ruido, te puedes centrar en lo que estás haciendo, tienes atención. Luego vas a mejorar mucho, muy rápidamente tu capacidad de aprendizaje, porque para aprender necesitas atención. Eso sí que está claro. Y cuando te sientes mejor contigo mismo, estás más calmado y estás viendo que estás mejorando y que ya eres igual que los demás, pues no tienes ganas de pegarle al otro. Porque estás frustrado y por lo menos pegándole algo sueltas. No, ya eres igual que el otro, no hay ningún problema. Todo está bien. Solo tocando la carga emocional. Porque en el fondo la meditación lo que está haciendo es bajar las cargas emocionales asociadas a los procesamientos mentales. Bien, nosotros en Libertad Emocional tenemos un compañero en Ecuador que hizo un proyecto de este estilo, de apoyo a los chavales después del colegio para hacer las tareas. Y lo puso en marcha en unas instalaciones que, que se llaman Casa Somos, diferentes centros en la ciudad de Quito, en el 2018, con los siguientes resultados. Al aplicar las técnicas de liberación, encontraba que el tiempo que dedicaban los chavales para hacer los deberes pasó de 2 horas a 30-45 minutos. Lo que encaja muy bien con lo que reportaban de la estimulación transcraneal. Ese 250% de mejora en la capacidad de aprendizaje. Conclusión. Todo el tiempo que dediques a calmar tu mente es tiempo que vas a ganar y de sobra con el rendimiento que vas a alcanzar después. Primero cálmate y luego ponte a estudiar. Primero cálmate y luego ponte a trabajar. Porque entonces tu mente estará en sus óptimas condiciones, te centrarás en lo que tienes que hacer, lo entenderás todo a la primera, serás creativo, resolverás el problema en muy poco tiempo. Por tanto, ¿podemos tener esos cambios de rendimiento en el colegio de esta manera? ¿Es posible solucionar la apatía, la falta de atención, el fracaso escolar en el colegio? Pues si el nivel de tus capacidades intelectuales y física cambia con los estados emocionales, pues está claro que tu falta de atención va a desaparecer. Eso te lleva a que mejoras en tus capacidades intelectuales, en tu capacidad de estudio, el fracaso escolar desaparece, la apatía que está asociada a la frustración también va a desaparecer e incluso vas a tener mejoras físicas. Ya ese tema de, pues si es que mi niño es muy inteligente pero muy malo en educación física, pues lo mismo también se soluciona. ¿Y los cambios de comportamiento? Conflictos personales, bullying, adicciones. Si todos tus pensamientos, juicios y comportamientos se sostienen por emociones y tú eres capaz de liberar las emociones, ¿qué va a pasar? Pues que todo se soluciona solo. Bien. Ya no es cuestión de echarle la culpa a unos. Es que este es el que hace el bullying y este es el pobrecito que lo sufre. Resuelve el problema para todos. El que hace el bullying dejará de tener esa agresividad, esa frustración y se equilibrará. El que se siente víctima saldrá de ese estado y ganará autoestima. Se soluciona para todos. ¿Qué? Y la adicción a las nuevas tecnologías en el fondo es huir del mundo. Si quiero huir del mundo es porque ese mundo no me gusta. Me hace sentir mal. Si vacío esa emoción, me vuelvo a conectar con él. Bueno, podéis ampliar más en estas actividades, unos talleres de educación emocional para alumnos de primaria, profesores de primaria, que hice hace unos años. Y para finalizar este tema de educación emocional, pues queda una última reflexión de Jiddu Krishnamurti, que nos dice que la verdadera revolución no pasa por cambiar la sociedad, pasa por cambiarnos a nosotros mismos. Si nosotros
liberamos esas cargas, esas represiones emocionales, empezaremos a contagiar ese nuevo estado a los demás. Y unos pasarán a los siguientes y a los siguientes y acabará por generarse ese cambio global. Pero tiene que empezar por uno mismo. Porque si no, si te lo intentan imponer desde fuera, tu estado emocional se va a oponer, porque no eres coherente con eso que te imponen desde fuera. Y por lo tanto, al final no funciona. Recapitulando, el sentido de la vida es ser feliz. Ya sabemos que podemos ser felices porque podemos modificar el mundo exterior y el mundo interior para evitar el sufrimiento y conseguir lo que queramos. Asegurando nuestra supervivencia, también podemos activar nuestras capacidades de adaptación, transformamos nuestras relaciones e incluso podemos sanar de las enfermedades. Luego esto nos asegura la libertad. Pero para ser libres necesitamos una serie de conocimientos profundos sobre cómo funciona el mundo exterior y el mundo interior, que es lo que hemos ido viendo. ¿Mm? Tenemos que poder interiorizar que el mundo es una realidad caótica, compleja, que todo está interactuando con todo, que esas soluciones lineales no nos valen. Y también tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo las emociones son las que condicionan mi manera de razonar e incluso la manera de funcionar del cuerpo. También hemos de entender cuáles son los límites que tenemos tanto en las emociones como en la razón. Ya hemos visto que no es posible encontrar las verdades absolutas. Matemáticamente, no es posible. Y otro elemento que nos queda para entender en profundidad son las relaciones, que lo vimos en el día 3. Necesitamos conocernos a nosotros mismos, poder empatizar con los demás, poder ilusionarles y una vez nosotros nos transformamos, contagiamos a los demás, modificamos esas relaciones entre nosotros, también va a cambiar el sistema social. Y por último, pues si todo eso lo tenemos controlado y además nos sirve para sanar, pues ya no tenemos más que ponernos en marcha. Si hemos aprendido cómo funciona todo esto y sabemos que podemos ser libres, nos queda empezar a practicar con la desprogramación. Tener claras cuáles son las prácticas que me permiten transformar todos esos aprendizajes internos, empezar a soltar mis emociones, empezar a liberarme de las creencias y dogmas que me bloquean y empezar a sanar mi cuerpo, tanto física, mental y emocionalmente. Una vez vaya haciendo eso, mi atención se centrará en nuevas opciones. Ya no veré la vida desde el mismo patrón. Mi patrón se irá ampliando, mi foco se irá ampliando, tendré nuevas observaciones, nuevas interacciones con el mundo y esto generará nuevas ideas en mi mente, nuevas realidades. Con lo que va a ser un proceso de vida de estar continuamente evolucionando. Es como la forma de la espiral. Cada vez tendré más conocimiento que me llevará a unas experiencias más ricas, pero esto no acaba nunca. Es la manera de evolucionar del universo. En el fondo, tiene mucho que ver con lo que se ha llamado toda la vida el camino espiritual. El camino espiritual es el camino de descubrimiento interno, transformación de eso que he descubierto y disfrute en todo el proceso de descubrimiento, transformación y exploración de la nueva realidad. Lo más difícil que nos vamos a encontrar, pues va a ser el cambio de paradigma. No es lo mismo liberar o asimilar. Si yo asimilo, puedo asimilar que estoy así, atado completamente. Si me libero, esas cuerdas desaparecen y lo que recupero es la libertad.
También puede ser difícil el soltar esa idea de que los pensamientos son los que controlan todo, que tengo que controlarlos. No, no. Cálmate y ya verás cómo tus pensamientos también te siguen. Otro punto importante, las capacidades. Las capacidades están determinadas por lo que tú crees, por lo que te han enseñado a creer sobre lo que eres capaz de hacer. Si podemos liberar nuestras creencias, pues nuestras capacidades también van a cambiar. Por tanto, la vida va a tratarse casi más de desaprender que de aprender. Aprender me va a servir durante un tiempo para resolver unas situaciones determinadas, pero si desaprendo el patrón que está detrás de esas situaciones ya no se me vuelven a dar. Por lo tanto, también tendré que soltar ese aprendizaje porque ya no me es útil. O siempre estoy en ese proceso de aprender, entiendo esto, lo resuelvo, borro y dejo que aparezca lo nuevo. También esto nos lleva al punto de cuando yo quiero algo, ¿es porque simplemente lo deseo o porque estoy intentando tapar alguna carencia que tengo? Y por último, cuando empecemos a liberar todas estas creencias, comportamientos, emociones, pues llegaremos a chocar con las convenciones sociales. Hemos sido educados a través del miedo, la vergüenza y la culpa, que es lo que mantienen determinadas normas. Si yo me quito el miedo, la vergüenza y la culpa, pues de repente yo empezaré a actuar de una manera espontánea, que no coincidirá con lo políticamente correcto. Si realmente he hecho ese cambio interno profundo y he soltado mi miedo, mi vergüenza y mi culpa, mis cambios no generarán reacciones agresivas en los demás, porque no les estoy amenazando. Son cosas armónicas. Y poco a poco esos cambios que yo voy teniendo son asimilados por los que tengo a mi alrededor. Y eso se va propagando hacia el resto. Así que en el fondo, yo puedo ser el gran cambio que luego se proyecte al mundo, pero finalmente nos encontramos con la última implicación filosófica, que es ¿quién soy si puedo cambiar todo lo que soy? Nos hemos estado perdiendo en una pregunta que no nos hace falta. Si me identifico con mis emociones, con mi carácter y puedo cambiarlo, yo no era eso. Si me identifico con cómo pienso y puedo cambiarlo, yo no era eso. Si me identifico con cómo actúo y puedo cambiarlo, yo no era eso o era todo eso. Ahí os dejo la pregunta. Resumen final. La vida la podemos tomar como un juego de observación fascinante en el que aprendemos el orden que se esconde en el caos de lo desconocido, hasta que lo hacemos tan familiar que deseamos liberarnos de lo sabido y volver a contemplar otra parte más amplia del universo que nos contiene, para continuar disfrutando, sorprendiéndonos. La vida al final es un juego de continuo descubrir y disfrutar. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. El próximo día ya empezamos con las prácticas y si tenéis alguna duda, pues este es el momento de proponer dudas, comentarios. Bueno, ha sido muy emocionante, muy sorprendente y bueno, pues me gusta porque es un tema que me gusta mucho, pero da un poquito de miedo. Bueno, pero ya sabemos que el miedo también es otra de las cosas que podemos soltar.
yo tengo que soltar mucho miedo, fundamentalmente. ¿Y qué más te voy a decir? Pues nada, que lo creo, es difícil, pero lo creo. Por ahora, vamos a ver cómo seguimos, pero me gusta mucho. O sea, es un tema que me gusta mucho porque yo quiero creer que tengo una mente abierta. Eso es muy importante. Creo que tengo una mente abierta porque me saltaba a la torera muchas cosas en mi vida que no se podían hacer y luego resulta que se podían hacer y que ha sido una cosa buenísima. ¿Te das cuenta? ¿A dónde voy? Sí, sí, ese es el... ¿Sabes? Es Porque casi lo que quería transmitir, que ya tengo mis precisamente eso es años, lo posible. ya tengo mis años y no estoy dispuesta a decir esto es así porque lo he hecho toda la vida y porque tal. No, no estoy dispuesta a eso. No estoy Perfecto. dispuesta a eso. Voy a luchar por ser mejor, por quitarme lo que no me gusta y por ser más feliz. Genial. Pues nada, entonces me dejas ahí muy contento, porque Yo justo me estás alegro. resumiendo lo que quería transmitir en estas clases. Las prácticas cuando empiezan. Yo quiero La empezar ya. semana que viene, el viernes que viene, empezamos con las prácticas, 4 clases, Sí, bien, en las que vais a ver todas las técnicas y todos los procedimientos que yo empleo en el día a día, vamos, en las terapias que doy, en lo que enseño. Y pues empezaremos el camino de transformación. Luego ya está lo que cada uno practique y el lo que valor. integre en su día a día. Pero vais a tener toda la información. Vale, pues venga, te dejo. Tengo Gracias. que preparar cosas. Muchas gracias. Adiós a todos. Hasta luego. Carmen Conde ha pedido la palabra. Hola, ¿se me oye? Sí, hola Carmen. Hola. Yo una pregunta, ¿cómo se puede saber que una idea es original? Porque en el hecho de que no hay nada nuevo bajo el cielo del sol, lo único que puede ser original es para ti, porque lo de la originalidad quiere decir que no se le ocurrió antes a nadie. Es a ti el primero, o sea, como no lo tengo muy claro, pregunto. ¿Podemos estar A ver, seguros? yo entiendo como que original es que en tu experiencia no ha estado antes. Y eso es subjetivo. Es la experiencia de cada uno. Y como bien dices, si no hay nada nuevo bajo el sol, en el fondo nosotros estamos uniendo experiencias que hemos tenido de alguna manera que no se ha hecho demasiado comúnmente antes. Pero en ese Entonces, por eso nos momento, parece original. ya no estamos razonando. En el momento en que estamos uniendo ideas que sabemos y que conocemos, ya la originalidad es el cambio. Pregunto, ¿no estaría en la combinación de otras ideas que Sí, experimentamos, observamos y ya estamos sí, uniéndolas? sí. A ver, según entiendo yo, la originalidad en el sentido de creación de la nada es imposible. Siempre creas a través de las experiencias que has tenido antes, de tus referencias. Entonces, lo original es que combines cosas que no se han combinado antes. En lo que haya vivido cada uno, porque como somos 7.000 millones de personas, pues no sabes si hay otros que lo han tenido antes. Pero vamos, crear de la nada, neurológicamente, creo que no es posible. Gracias. Nada. Pues nada, chicos, lo dejamos aquí y nos vemos el viernes que viene con las prácticas. Así que tengáis muy buena semana y un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.